Pues vamos a comenzar con la información relacionada con el tema de Ecuador. Le voy a poner un audio del periodista Hugo Godoy. Hugo Godoy es uno de los periodistas independientes de Ecuador. Él incluso tiene su canal de YouTube. Es un hombre que ha hecho grandes trabajos para poder dar a conocer la información que realmente pasa en Ecuador. Ayer yo le comentaba que es muy fácil de repente decir, no, es que el día de la jornada electoral no pasó absolutamente nada que lamentar y por lo tanto la elección es legítima. Sí y no, porque depende de las circunstancias que rodearon. Hubo lugares en Ecuador donde se declaró estado de excepción, hubo lugares en donde se manipuló la información, hubo lugares en donde se intimidó a la población. Es decir, las elecciones de Ecuador, aun y cuando nos las quieren vender como elecciones ejemplares o con pequeñas irregularidades, no fueron así. Para que hagamos el paralelismo, fue algo similar a lo que se vivió en México en el 2006, con un entorno en donde se inclinó toda la balanza a favor de un candidato que a la vez es presidente del país y que, de ojo con esto, se llevaron a cabo campañas por parte del crimen organizado, por parte de los medios corporativos, para denostar a la candidata de la oposición. Entonces, sabíamos muy bien y lo comentamos también en su momento que Estados Unidos no iba a permitir que Ecuador cayera, no iba a permitir que Ecuador se perdiera. ¿Por qué? Porque en este momento lo requiere sí o sí para sus planes de expansión y sus planes de dominio en esta región del continente, pero además lo requiere en muchos sentidos para enfrentar a China en esa zona del mundo. ¿Por qué? Porque China, vaya que tiene una huella en lo que se respecta a América Latina y particularmente a Sudamérica por su cercanía y vínculo con Brasil. Entonces Estados Unidos jamás iba a permitir que Noboa perdiera, porque además Noboa es un producto de Estados Unidos, Noboa es un producto hecho en las universidades estadounidenses. Es un Enrique Peña Nieto cualquiera, digámoslo así, Daniel Noboa, un tipo que no es nada, pero nada recomendable, un tipo que no es nada, pero nada honesto, un tipo que es un berrinchudo, un tipo que es dictatorial en muchos sentidos, un hijo de mamá, y esto lo digo no con un afán burlón, sino descriptivo, porque la madre tiene un poder impresionante en Ecuador, en donde toma decisiones de políticas públicas y demás. Un tipo que no ha aclarado jamás sus vínculos con el narcotráfico. Es un narcogobierno el de Ecuador en muchos sentidos y sobre todo es un narcogobierno patrocinado por el narcoimperio, porque yo creo que cuando hablamos de narcotráfico tenemos que dejar de lado ya, no dejar de lado, porque sí es importante el tema de lo local y empezar pero también analizar, profundizar y empezar a responsabilizar lo que requiera a nivel internacional. Y cuando hablamos de drogas y hablamos a nivel internacional que habla de un narcoimperio, porque eso es lo que es Estados Unidos, un narcoimperio que patrocina, que promociona a este tipo de personajes a través de sus diferentes huestes. Pues bien, primero voy a ponerle el audio de Hugo Godoy, que nos habla precisamente en parte de cómo se vivió esta elección, pero sobre todo el contexto que se fue generando en la misma, y después le voy a poner el audio de la doctora Claudia Sheinbaum, que habla precisamente que las relaciones con Ecuador, pues no se van a renovar, y mucho menos si está el señor Daniel Noboa en el poder. También durante ese periodo de campaña electoral hubo favoritismo a Daniel Noboa o a cualquier candidato de la derecha. De los 18 candidaturas que te menciono, solamente uno era de izquierda porque Pachacuti no tuvo candidatura en ese momento. Partido Socialista me parece que no participó. Entonces la única candidatura de izquierda de esos 18 era RC, la señora González. Y Lazo, Guillermo Lazo, por cierto, es un banquero, por mencionar al público, es un banquero involucrado en temas de corrupción, gerente del Banco de Guayaquil, cuyo propietario es su cuñado, Danilo Carrera, quien está pagando prisión domiciliaria ahora por los mencionados casos que te digo de corrupción. Que Danilo Carrera tiene un impronta de vida corrupta toda su vida. Lavado de activos lo hacía a través también de sus voluntariados en fundaciones y también como director del Comité Olímpico Ecuatoriano, el COE, o sea, el COE de Ecuador, que es filial al Comité Olímpico Internacional, el COI, utilizaban esas organizaciones internacionales incluso para robar, ¿no? Pero, o para lavar dinero. Estas son generaciones, querido Jesús, que vieron que su poder se limitó o se comprometió cuando Rafael Correa gana la presidencia del Ecuador en el 2007 y al no ser parte de su grupo,
al buscar la negociación, comprarlo a Correa, qué sé yo, tuvieron una discrepancia. Correa decide irse con, es el único país de América del Sur que saca una base estadounidense militar, la base de Manta, decide sacarlos a los estadounidenses de aquí, decide crear un sistema de inteligencia civil propio, saca a los agentes de la CIA, remueve de policía y ejército a militares y policías que eran informantes de la CIA a través de la USAID, expulsa la USAID o USID, como le dicen en Estados Unidos, así como también la NED, la National Endowment for Democracy. Entonces, Correa pensó que podía ir a la casa tranquilo. Después de esta impronta que te acabo de mencionar, Rafael Correa Delgado pensó que podía irse a la casa a hacer de abuelo o de papá, o sea, mucha inocencia por parte del hombre, ¿no? Y si bien es cierto, no estamos en el siglo pasado donde él estaría enterrado bajo tierra o desaparecido, lo que hicieron fue, una vez que él sale, le ponen juicios políticos, le sacan hasta 50, 60 juicios por distinto índole, lo condenan por influjo psíquico, esa sanción internacionalmente conocida, la actual fiscal, que ya no debería ser subrogante, que se ha prolongado en funciones, Diana Salazar Méndez, se le ocurre acusarlo a Rafael Correa en el 2021 para que no sea candidato porque quiso volver a la política después de que vio cómo se destruía todo su trabajo o legado, se iba para atrás toda la situación, y pues le hacen un juicio y en un momento récord lo condenan en primera instancia en meses, lo condenan en segunda instancia y cuando va a tercera instancia ya a Corte Nacional, como se diría en México, o la Corte Suprema, en Estados Unidos, acá se llama Corte Constitucional, en un tiempo récord, te digo, menos de 5 meses, Rafael en todas las instancias judiciales ya fue ratificado, condenado por influjo psíquico, es decir, por intelecto, por movimientos mentales. Parte de lo que nos dijo en esta entrevista mi querido Hugo Godoy, la entrevista completa está en el canal Nepo Baby, y él, fíjese que es un recordatorio, es un contexto muy amplio el que hace. Y por ejemplo, recuerda, y por eso es tan importante, porque no cree usted que va despegado. El gobierno de Rafael Correa fue sumamente exitoso en Ecuador, cierto, siempre habrá puntos de debate, puntos especiales, pero la realidad es que fue un gobierno muy exitoso, muy, muy exitoso, en donde se logró la disminución de la pobreza, en donde se logró la disminución de la violencia, en donde Rafael Correa echó para atrás las bases militares de los Estados Unidos, en donde Correa expulsó a las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y Ecuador comenzó a florecer económicamente, Ecuador comenzó a florecer políticamente. Y después viene la traición de Lenín Moreno, quien todo el mundo pensaba que al ser hombre de Correa, pues iba a tener ese respaldo. Y no fue así. Lenín Moreno llegó con la espada desenvainada para destruir cualquier atisbo del correísmo. Y a partir de ahí comenzó todo lo que fue una andanada de gobiernos neoliberales otra vez en Ecuador, gobiernos de derecha, en donde todo lo avanzado en la pobreza se perdió. Todo, absolutamente todo. Todo lo que había avanzado Correa en cuestión de beneficio económico se perdió. Todo lo que se había avanzado en cuestión de seguridad se perdió. Deja de decirle que Ecuador no hace más de 10 años, 15 años, era considerado un país en paz, era considerado el país con mayor tranquilidad de América del Sur, era considerada una nación con una economía que caminaba en beneficio de los menos favorecidos, en beneficio de los pobres que lograban salir de la línea de pobreza. Es decir, Ecuador tenía una visión muy clara de lo que estaba haciendo lejos de la hegemonía norteamericana y sin embargo, esta no se le permitió y por eso cooptaron a Lenín Moreno y a todo el grupo que le siguió para traicionar al correísmo y para convertir a Ecuador en lo que es ahora, un país pues, hundido en la violencia, sumido precisamente en la pobreza, un país en donde las cosas simple y llanamente no caminan, pero que responde a los intereses de Estados Unidos. Ya entregó el archipiélago de Galápagos para que coloquen ahí una base militar. Ya entregó la seguridad pública, Novoa, a mercenarios norteamericanos. Ya entregó cuestiones económicas también a los intereses de las transnacionales norteamericanas. Y mire, en Ecuador pasan cosas raras. Nadie se explica o las explicaciones que se dan, sinceramente, son muy limitadas por parte de los analistas o por parte de los expertos.
en torno a qué sucedió en la pasada elección, porque el fraude que llevaron a cabo fue de esos fraudes perfectamente maquinados, de esos fraudes verdaderamente, ¿cómo decirlo? Verdaderamente magistrales que demuestran la podredumbre de una clase política, pero que es tan perfecto que ahí es donde está la sospecha, porque mucha gente te dice, oye, pero si le puso una paliza, a ver, no es lógica, no es lógico. Y no le hablo de las encuestas, le hablo del escenario como tal. No es lógico que llegaran a una segunda vuelta con tan poca diferencia y de repente que hubiera 1 millón de personas que votaran por Novoa y nadie por Luisa González. O sea, no encaja ni siquiera en la dinámica que debe de haber de una competencia como tal. O sea, no hay esa lógica matemática pura, ¿eh? No hay. No se trata de las encuestas porque con justa razón mucha gente dirá, bueno, es que las encuestas es una cosa y pues si la gente después vota otra, estoy de acuerdo. No, aquí hablamos también de una operación que permitió compra de votos, pero además de un sistema muy particular. Y las explicaciones que han dado las boletas que han presentado. Mire, nosotros que somos un país que nos tocó ver todo tipo de fraudes, ¿no? Desde los fraudes brutales, ¿no? En donde era a punta de pistola, de los de que se les caían los sistemas en el 88, de los que manipulaban un sistema electoral y demás en 2006, y etcétera. De verdad que al ver lo que pasó en Ecuador, hay que seguirle rascando, y hay que seguirle rascando porque seguramente conforme vaya pasando el tiempo, se va a seguir dando a conocer muchas cosas, a tal grado que déjeme decirle que hay una lista de periodistas y de críticos, de activistas, una lista negra del gobierno de Noboa, a los que han señalado por seguir hablando de fraude, por seguir hablando de denuncias, por seguir hablando precisamente de todo lo que está ocurriendo. Ellos dicen que no, ellos aseguran que están bajo la libertad de expresión, pero eso dicen los medios corporativos que todo el tiempo han estado bajo el control de Novoa. Entonces, en realidad es lo que le decía en México, si de repente Televisa y TV Azteca te dicen no hay fraude, pues comienzas a pensar algo raro, ¿no? Que salgan dos empresas así a asegurarte tajantemente que no hay fraude y que se deseche cualquier sospecha. Porque una cosa es que digas no hay fraude y aquí están los documentos, aquí está esto y vamos a debatirlo y argumentarlo. Y otra cosa es decir, ya nos hable del tema y quien hable lo vamos a ir sobre ustedes. Son cosas muy diferentes. Ahora, los estudios académicos, los análisis que se han realizado en la región sobre este ciclo gubernamental que se inició en 2017 en Ecuador, han demostrado que se restauró en el poder un dominio empresarial, es decir, un dominio empresarial neoliberal, que ha dado continuidad al modelo económico y social que se inauguró durante las décadas finales del siglo XX. Y el triunfo de Novoa afirma ese camino y garantiza un ciclo de largo tiempo con beneficios para el sector privado y aflojamiento de las capacidades estatales para realizar inversiones y proveer a la población de supuestos, ¿no? Supuestos bienes y servicios públicos. Algo que no va a pasar y se lo puedo garantizar desde ahorita. ¿Por qué? Porque cualquier gobierno de dominio empresarial neoliberal no tiene en cuenta la población, no le interesa a la población, le interesa su ganancia. Te va a vender la idea de que te está ayudando. ¿Por qué? Porque ya se fijó el ciclo de cómo lo hacen. Tienes un gobierno progresista, lo paras, lo quiebras, vas hasta el fondo y después cualquier mendrugo de pan, pues te lo van a agradecer. Y puedes decir que tu gobierno está funcionando y puedes decir que tu gobierno está desarrollando un país, cuando en realidad lo que hacen es someterte y controlarte. La visión latinoamericanista no es la que ha caracterizado a los gobernantes que comparten estos ideales de libertad económica. De modo que en plena época de avance del nuevo americanismo monroísta, que tiene en la mira a China como el principal enemigo, pues Ecuador para Trump se convierte en un eslabón más de esta cadena favorable a sus geoestrategias que desarrolle precisamente en los próximos días, en los próximos meses. Ecuador tiene convenios militares. El presidente Noboa no ha descartado la posibilidad de aceptar más bases, instalaciones, presencia directa de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el apoyo que obtenga a los Estados Unidos para implementar su política de guerra interna contra la delincuencia y el crimen organizado, pues busca que se materialice. Y digo guerra interna porque, reitero, es muy similar. De verdad, hay gente que me dice, oye, pero no estás ahí, ¿cómo? A ver, es muy similar lo que vemos en Ecuador a cómo se fraguó con Calderón.
una guerra contra el narcotráfico proveniente desde el poder, una guerra que seguro va a ser en contra de la pobreza, en contra de los indígenas, en contra de los diversos movimientos, todo con el afán de afianzar un dominio neoliberal. Es de manual lo que están haciendo en Ecuador, así de sencillo. Ya lo vimos en México, ya lo padecimos en México. Y esto en el marco de una necesidad desesperada de Estados Unidos de tener expansión y control territorial por la buena o bien por la mala. Las condiciones críticas de la economía, la inseguridad ciudadana, son los desafíos más importantes para este Noboa, pero al mismo tiempo el dominio de esta élite corporativa en el poder, pues es previsible para que haya un mayor debilitamiento de las políticas sociales, de los derechos laborales, ambientales. ¿Por qué? Porque así funciona. Ni siquiera es que uno esté descubriendo algo, o ni siquiera es que uno se esté esforzando en la opinión. Así funcionan. Históricamente ellos operan de esa manera. Se lo pueden poner con el puño de hierro, como fue en Chile, como fue en México en una etapa, se lo pueden poner con campañas de publicidad, con apoyo de medios de comunicación, o simple y llanamente se lo pueden aplicar de manera suave, como se conoce algunas veces, debido a la manipulación cognitiva. Aquí en Ecuador lo que se busca es la economía, ¿no? Libre empresa, ya sabe usted, y que el Estado se achique. ¿A qué le recuerda esto? ¿A qué le recuerda esto? No. Entonces nos topamos con un hecho para mí muy claro, que en Ecuador operó un fraude muy similar al que operó en México en el 2000, en el 2006, y que buscan legitimarlo y buscan normalizarlo a través de guerras contra el narcotráfico, a través de privatizaciones, a través de campañas en los medios de comunicación. Por supuesto que la Alianza de Izquierdas en Ecuador tiene que llevar a cabo un análisis de fondo, ¿no? Un análisis que le permita convertirse nuevamente en una alternativa en el poder, examinar sus propias conductas, sus divisiones, ¿no? Que a final de cuentas las hubo en muchos aspectos, y volver a la contienda, volver a conquistar a la región sierra, a la región de la Amazonía, ¿no? Y en todo caso, el rumbo que ha tomado Ecuador no deja dudas sobre la opción preferente por un régimen, digámoslo así, a favor de las élites. ¿Por qué? Porque es una opción que se maneja desde una manipulación, desde una intimidación, ¿no? El dominio por parte de esta élite, sin duda alguna, es parte de una estrategia mucho más grande en donde está los propios Estados Unidos. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el gobierno mexicano? Gracias a las más de 2,000 personas que nos están viendo, échele por favor el pulgar arriba. ¿Qué fue lo que dijo el gobierno mexicano? ¿Qué fue lo que señaló el gobierno de nuestro país? Precisamente cuando se le preguntó a la doctora Claudia Sheinbaum, usted sabe que la doctora Sheinbaum abiertamente pues había hablado de apoyar a Luisa González, la candidata progresista de Ecuador. México no tiene relaciones con Ecuador a raíz de la agresión por parte de este señor Noboa a nuestra embajada, con el tal de llevarse a este señor Glass, y que es un preso político, el señor Glass, quien iba a competir, por cierto, por la presidencia de Ecuador, siendo uno de los hombres más cercanos con Rafael Correa, pues las encuestas lo colocaban en una posición bastante, pero bastante favorable. Por lo tanto, llevaron a cabo esta acción en donde no les importó violentar la soberanía de México, respaldados por los Estados Unidos, particularmente en ese momento por Anthony Blinken, y bueno, ahora Trump es el que le da la palmadita a Daniel Noboa. Y México, de manera muy digna, simplemente dice, nosotros no tenemos por qué reconocerlo. Uno, no tenemos relaciones con él. Dos, la forma como hay, como dice esta Claudia Sheinbaum, hay la acusación de un fraude. Tres, es una cuestión de soberanía nacional. Otro de los presidentes que dijo que no reconoce el resultado es Gustavo Petro de Colombia. Bueno, vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Conforme la ausencia temporal del cargo de presidente de la República. En vista de lo anterior, la Asamblea emitió un comunicado expresando que el presidente debía solicitar la licencia ante dicho cargo. No hubo licencia de quien ganó la elección, entre comillas, ¿no? Constató que el hecho que el presidente de la República no hubiera solicitado la licencia en estos comicios impactó en la equidad de la campaña electoral y debilitó la institucionalidad del Estado. Eso lo dice la OEA. Entonces, nosotros para empezar no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa
ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces, las relaciones esas no van a reanudarse, no se van a reanudar, porque él es el responsable de la invasión a la embajada. Entonces, no se van a reanudar las relaciones y además, pues fue muy dudosa su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA. Ya ni siquiera es otro organismo internacional. Y la otra candidata, pues está diciendo que hubo un fraude. Entonces, de nuestra parte, no van a reanudarse las relaciones con Ecuador. Hay condiciones para que eso ocurriera y para empezar tienen una persona presa que estaba dentro de la embajada. Y eso, ya vamos a invitar al canciller para que pueda platicar de eso. Bien, las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum, que en ese marco es muy cierto. Mire, hay gente que me dice, no, Correa tiene acusaciones. A ver, hay que tener mucho cuidado cuando se refiere el tema de las acusaciones contra Correa, porque hubo una guerra sucia brutal. Y yo ahí le preguntaría a las personas que me hacen el favor de decirme, ¿tuvo acusaciones? ¿Cuál es su fuente? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué medio de comunicación fue la que se presentó? Se le vincula con Odebrecht. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es el vínculo? Porque le digo una cosa, es como con Hugo Chávez. Yo le pongo sobre la mesa un tema. Todo líder progresista que se atreve a ir en contra del sistema norteamericano, le inventan de todo, así, de todo. Y luego mucha gente se queda con esa idea y dice, no, sí, es que sí están. A ver, ¿cuál es la fuente? ¿Dónde está la información? ¿Quién la documentó? ¿Cómo se procesó? Yo no estoy diciendo que haya políticos perfectos, no los hay. Por supuesto que no los hay, quien sea. Pero siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que a Chávez, a Correa, en su momento a Morales, a Lula, a Kirchner, a Andrés Manuel López Obrador, siempre les encuentran algo y siempre les lanzan campañas durísimas, particularmente de medios corporativos, de medios internacionales, y luego se quedan con eso. Usted si sale de México y pregunta, va a haber gente que te dice, no, pues López Obrador tiene acusaciones de narco. ¿Por qué? Porque es la idea que se les queda. Y más en una época como la que tenía Correa, en donde lo que importaba era el periodicazo, lo que importaba era la mediocracia, los medios de comunicación corporativos. Insisto, si hay pruebas, ¿usted cree que si hubiera pruebas a Correa lo persiguieron y lo buscaron encerrar por todos lados? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque sacó a Estados Unidos, porque sacó a las bases militares de Estados Unidos. A lo mejor para algunas personas eso es poco, no lo es. El que tú saques a bases militares de Estados Unidos, el que tú no renueves con las bases militares de Estados Unidos, el que tú no renueves con decisiones norteamericanas en seguridad, te pone en el ojo del sistema norteamericano y busca de todas formas, de todas maneras, tumbarte. Si no te tumban cuando te sales, y es sobre de ti. Así es el sistema norteamericano. Así es. Yo por eso, yo respeto mucho, pero en lo personal, a mí toda esa época me lo ha puesto luego a estudiar, a leer y demás, y se los digo. Y hace un año, no, hace más, cuando estábamos en la octava, un día me puse a leer todas las acusaciones que hubo en esa época contra Chávez, contra Correa, contra Kirchner, contra Lula, de parte de los medios de comunicación. Bueno, a Lula lo llevaron a la cárcel, ¿no? Contra Dilma Rousseff, contra Bachelet, que incluso Bachelet no era tan radical como el resto. Y caray, el 95% de las notas no tenían continuidad, no tenían fondo y estaban basadas en supuestos. El resto, que pudieron haber dado investigaciones sólidas, nunca se llegó a nada porque jamás hubo fuentes o pruebas contundentes. Y un pírrico 1% era donde se habían agarrado para extralimitar los casos que terminaron en cuestiones de juicios políticos o lawfare.
es muy perverso como lo hacen los medios. Esto no quiere decir que no se cometan errores desde la izquierda o no haya corrupción desde la izquierda, porque ya estoy escuchando a la gente de derecha decir, entonces no. No quiere decir. Lo que yo estoy diciendo, porque son temas similares, pero a la vez no son iguales, es que no le podemos creer todo a los medios corporativos cuando se lanzan en contra de un presidente o una presidenta que toma decisiones soberanistas.